¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Granada Debate. Este es el primero de 2018 que además lo arrancamos con una encuesta que ya conocíamos hace ya bastantes horas, que ya han visto que hemos intentado poco a poco detallar, y lo que vamos a hacer hoy es analizar e intentar ya durante estos días exprimir al máximo esa encuesta. Ya lo saben, si se celebraran hoy o ayer, si se celebraran elecciones andaluzas, en Granada ganaría el Partido Socialista, seguido de Ciudadanos. Y a partir de ahí el Partido Popular sería la tercera fuerza. Se quedaría con 5 diputados el Partido Socialista, Ciudadanos pasaría de 1 a 3 y el Partido Popular de 4 a 3, pero en intención de voto ganaría ahora mismo Ciudadanos. Luego hay otros indicativos que ya iremos un poco gestionando y analizando, como qué perfil tienen los votantes del PSOE o qué perfil tienen los votantes de Ciudadanos, o por qué de ese, no me gusta la palabra sorpaso, eso suena ya a otros partidos que están un poco más para atrás, pero bueno, ese adelantamiento de Ciudadanos. Lo vamos a ir analizando en esta mesa de debate, la primera de 2018. Presentamos a los voces autorizadas, a los que van a estar analizando hoy junto al que les habla. Antonio Suárez, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, muchas gracias por... ¿Qué titular le ponemos? ¿Qué frase le ponemos? Quizás ciudadanos de la novedad alternativa de gobierno, posible alternativa de gobierno, ¿no? En esa tendencia al alza, ¿no? Y ya casi a consolidarse ahí, a partir de ahí... Sí, por supuesto, de la novedad a la consolidación y ya la alternativa apuntando maneras. Lo tienen claro, ¿eh? Lo tienen claro de Ciudadanos, la frase. Álvaro Martínez Sevilla, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué le ponemos? Feliz año. Igualmente. ¿Qué le ponemos de frase? Hombre, yo no me iría tan arriba, yo creo que, digamos, de alguna manera empieza a haber cambios que tienen trazas de ser cambios más profundos en el panorama político, ¿no? Consecuencia de la crisis catalana y consecuencia de la propia acción de gobierno, yo creo que las nuevas opciones políticas empiezan a irrumpir, yo diría, con más fuerza, ¿no? Juan Francisco Delgado, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, feliz año. Igualmente, ¿qué le ponemos? Yo creo que refleja una tendencia clara, y es que la derecha española sufre lo que ha venido sufriendo la izquierda, que es una división, y Ciudadanos está captando ese voto que pierde el Partido Popular. Y bueno, y que claramente se ve como el líder del Partido Popular en Andalucía salía ayer diciendo que precisamente la única alternativa que hay al PSOE es el PP, porque yo creo que había leído la encuesta y había visto que se le plantea una alternativa a Ciudadanos, ¿no? Perdón, al Partido Popular. Sí, ponemos de protagonista Ciudadanos, pero también lo del PSOE estaría más o menos igual. No continuaría esa tendencia al alza que desde el Partido Socialista se creía o se pensaba que iba a ocurrir, y el Partido Popular retrocedía. Hemos puesto a Ciudadanos porque quizás es el movimiento más llamativo y yo supongo que el que más se ha celebrado en los partidos políticos, porque es el único que crece y de qué manera, pero el Partido Popular decrece y se estanca a PSOE. Así que tenemos esos, y luego ya, no lo he dicho, y creo que es justo decirlo, Izquierda Unida y Podemos, tanto juntos como separados, mantendrían los dos, es decir, uno cada uno, un diputado autonómico uno cada uno. Sí es verdad que arañaría algunas décimas más Izquierda Unida y Podemos perdería fuerza. Esa es la lectura global, una visión amplia de lo que es la encuesta, que tiene muchos más pormenores. Abrimos mesa. ¿Qué es lo que más os llama la atención precisamente de Ciudadanos, que pase por delante del PP? Bueno, la encuesta es significativa, es de Granada, pero Granada es una provincia, quiero decir, que creo que es muy significativa para detectar cambios. Es una provincia muy conservadora tradicionalmente en la tradición de voto. Con esto no quiero decir, aparte de que, digamos, tiene un cierto sesgo conservador, pero es muy conservadora en la tradición de voto. Es decir, en la provincia de Granada cambian con dificultad los partidos políticos, los pesos políticos relativos. De tal manera que, bueno, Granada no es Sevilla, donde el Partido Socialista tiene una preeminencia muy clara, donde Podemos ha eclosionado, digamos, con mucha fuerza. Granada tiene una situación más tranquila, y en esa situación tranquila, pues la verdad es que lo más notable es esto, es que Ciudadanos pasa de 1 a 3 y consigue 2 diputados nuevos. Uno se lo quitaría al Partido Popular, por así decirlo, el Partido Popular pierde uno
otro lo perdería entre Podemos e Izquierda Unida, dependiendo de cómo se presenten, si finalmente juntos o separados, ¿no? Bueno, esto es bastante significativo. Quiero decir que como fuerza política tiene una irrupción que va consolidando su voto. Yo creo que viene beneficiada por dos circunstancias coyunturales que son importantes. Primera, en general, en política nacional, Podemos está frenando su ascenso. Ha frenado ya hace tiempo y ahora no solo está frenando, sino que está en declive, en cierto declive. Le está pasando factura a la crisis catalana y su posicionamiento. Bueno, Carolina Vescanza lo decía hace un tiempo, es que no tienen política para España. Tendrán política para los catalanes que se sientan independentistas, pero no tienen política para España. Podemos está un poco frenado. Y el Partido Popular, pues sin duda le pasa en Granada una doble factura, yo creo. Le pasa la doble factura, de un lado, de la gestión de Rajoy, que está todavía inédita en muchos temas y que ha estado concentrada en el tema catalán y poco más, y de otro lado le pasa factura, yo creo, bueno, pues todo el caso Nazarí en el Ayuntamiento de Granada y toda, digamos, la trayectoria de implicación y de imputación e investigación judicial que sigue en Granada. Esas dos cosas le pasan factura. Por tanto, una fuerza política basta con que tenga dos condiciones para ascender en Granada. Primero, que no se equivoque. Segundo, que esté situada en la centralidad política. En la centralidad no quiere decir exactamente el centro, sino que pueda recibir apoyo mayoritario de los ciudadanos. Eso lo está logrando desde mi punto de vista ciudadano. Antonio. Sí, bueno, coincido prácticamente en todo lo que has dicho. Es cierto que un histórico de Granada, en un histórico de Granada uno vería que en la época del inicio de la democracia UCD tenía un peso importante en esta provincia. Y yo que hice ese trabajo de búsqueda de información me di cuenta de que realmente el espacio centro de Granada es un espacio centro importante. Un espacio centro que todavía no había sido cubierto y desde la desaparición de UCD y el CDS en su época de transición, pero que había un espacio de personas que se sentían de centro. Entonces, no me sorprende, es cierto que hay que hacer un trabajo correcto, como se ha hecho, un trabajo sensato, un trabajo positivo, un trabajo constructivo, y eso lógicamente se percibe. Entonces, cuando una persona tiene una mentalidad abierta y no está asociada definitivamente a un sector u otro, visualiza el trabajo bien hecho. Entonces, el trabajo político. Y no me sorprende, porque aquí había un pozo de centralidad en Granada. Es cierto que en el contexto global se puede considerar una provincia conservadora en el sentido de estable, ¿no? Básicamente, no conservadora. Pero ese espacio centro existía. Y cuando surge Ciudadanos y cubre de forma clara ese espacio con políticas de centro, intentando tomar de cada lado lo mejor, sí, lógicamente se va percibiendo como una opción política seria y una opción política real. Es cierto que al inicio, como cualquier novedad, uno no conoce muy bien el espacio político en el que se mueve esa formación, pero ya está claro que la actividad parlamentaria ya no solo es el fracaso de las políticas de Rajoy o sus errores, sino que la actividad bien desarrollada en el Parlamento, con las leyes, con todo lo que se está haciendo, el electorado se empieza a identificar y dice, sí, Ciudadanos es una opción, ya sí la escucho, ya sí me siento a escucharla. Y hay que tener en cuenta que la encuesta esta se hizo antes del 21 de diciembre, sí, es decir, que ahí incluso el efecto de 21D no queda reflejado y no sabemos dónde se situará, ¿no? El resto coincido contigo, el PSOE lleva mucho tiempo establecido en la comunidad autónoma, lógicamente se mantiene en sus niveles y bueno, el PP pues paga platos rotos locales, autonómicos y nacionales. Ahora nos centraremos en ver, ahora cuando hable César, si los granadinos creéis que se fijan de verdad en los parlamentarios o el trabajo que se está haciendo en Andalucía, o tienden más al trabajo de Granada. Y ahora me explicaré esta pregunta de una manera mejor, que no me explica muy bien. Juanfran. Bueno, yo creo, yo he visto la ficha técnica del muestreo, son 700 entrevistas, creo que reflejan bastante bien una realidad que está ocurriendo, porque a veces no se ve el trasfondo de las encuestas, y creo que hay que mirar el trasfondo de una encuesta de este tipo, que es de las primeras que se hacen así solo de la provincia de Granada, de la provincia, hay que decir de la provincia, no solo de la capital, porque hay algunos datos que me han llamado la atención en
de dentro de la encuesta que tiene mucho que ver con eso, con que es de la provincia. La capital me temo que es otra cosa y el resultado puede ser diferente. Esto es importante también para la interpretación de los partidos, porque no vayan a creer los partidos que esto es los resultados de la capital. Por ejemplo, me sorprende, no es que me sorprenda porque me sorprenda a mí personalmente, sino por lo que la encuesta refleja, en el que los jóvenes fundamentalmente apoyen a Ciudadanos y a Podemos. Sí, señor. No me sorprende. 14,7 y 14,3. Claro, esto tiene que hacérselo mirar mucho el PSOE y el PP, porque esto significa que no están conectando con los nuevos votantes y entonces solo conectan con los votantes clásicos, por así decirlo. Y claro, los partidos de la nueva generación política, por así decirlo, están captando ese voto joven fundamentalmente, para mirárselo, sí, sin duda. Está luego la otra parte, y no te interrumpo, eso, sí, que luego PP y PSOE tienen los mayores de 65, que son más. Que son más fieles, que no cambian de voto. Que son más en número, porque son 33,6 y 33,3. Sí. Podemos y Ciudadanos en voto joven tiene 14,7 y 14,3. Es decir, que la mayor población que sigue siendo vieja o veterana, correcto. No quiero follar con nadie, sigue apostando por PP y PSOE. Correcto, pero hay una cuestión que hay que mirársela también, que es la intención directa de voto. Que la intención directa de voto dice mucho de hacia dónde va el electorado. Y la intención directa de voto hay dos partidos que destacan, como la encuesta, que es PSOE y Ciudadanos. Eso quiere decir que Ciudadanos tiene, a mi juicio, a mi modesto entender, un electorado ya más fijado de lo que parece, de lo volátil que podía significar, que el electorado joven siempre tiene un voto más volátil en ese sentido, mientras que los mayores tienen un voto como más a piñón fijo, por así decirlo, ¿no? Entonces, es importante saber que esa tendencia al voto se va a mantener, pero vemos que en el nivel de estudios, por ejemplo, hay partidos que destacan y partidos que destacan menos también. Por ejemplo, el PSOE tiene menos apoyo en los que tienen más estudios, ¿vale? Y en cambio el resto de los partidos tienen más apoyo. Todos estos datos que parece que no tienen importancia son la cocina para sacarle jugo a esto. Luego todos los datos son interpretables, como es lógico. Esto lo dice la encuesta, no lo dice Juanfran, lo digo por a lo mejor lo mal que puede sonar, pero los votantes con estudios universitarios votan principalmente a Izquierda Unida, a Podemos, a Ciudadanos y a PP, por ese orden. Van desde un 34,8% de Izquierda Unida hasta un 7% a Partido Socialista. Yo doy los datos, luego la interpretación, que puede ser muy mala la interpretación, pero ese es el dato. Los universitarios, o personas, no hace falta que sean estudiantes universitarios en este momento, los que tienen título universitario apoyan más a Izquierda Unida, Podemos y Ciudadanos que a PP y en mucha menor medida al Partido Socialista. ¿Quién sigue contraatacando? Sí, yo me iba a referir antes. Cuando yo hablaba antes de centralidad política, no me refería al centro del espectro político. Me refería, digamos, a la acepción rejonista de la palabra centralidad, es decir, que es levemente distinta, ¿no? Bastante distinta. Digamos, centralidad a mí en el tablero político significa capacidad de interlocución con una amplia mayoría de la sociedad, esté posicionada en donde esté posicionada. Desde mi punto de vista, eso ahora mismo lo puede lograr el Partido Socialista, o lo está logrando el Partido Socialista, y lo está logrando también Ciudadanos. En algunos temas, muy parcialmente, lo ha logrado Izquierda Unida. Y creo que fuera de esa centralidad, ahora mismo están situados el Partido Popular y Podemos. No solo están situados fuera de la centralidad porque ideológicamente, digamos, se alejen del centro político, sino porque el discurso tanto del Partido Popular como de Podemos se ha hecho muy por los márgenes de las preocupaciones, de los sentimientos de gran parte o de la mayor parte de la población. Un discurso muy ideologizado, un discurso que cada vez refleja menos, pues las ilusiones, las necesidades, las esperanzas de la gente de a
a pie, ¿no? Entonces, es decir, se sitúa en los offsets, ¿no? En los márgenes un poco del sistema. Esto no era así antes, quiero decir que Podemos empezó haciendo política tratando de situarse en la centralidad, tratando de hacer un discurso que fuera comprensible para la mayoría, pero luego después de Vistalegre 2 y después de la liquidación de Están Rejón, pensando en cambiar de marca, incluso. claro, después de la liquidación de Rejón, después de la unión con Izquierda Unida, pues Pablo Iglesias lo ha llevado por una deriva que yo diría la aleja de la centralidad. Entonces, cuando yo me refería a centralidad, me refería a esto, capacidad, no ya de estar o no en el centro político, sino de ser capaz de dirigirse a una gran parte de la población, ¿no? Entonces, yo creo que esto es una cuestión fundamental para, digamos, pretender ser un partido con crecimiento, pretender ser un partido, digamos, con opciones de futuro. Bueno, y luego, claro, Juanfra se refería antes a una cuestión, creía que la íbamos a dejar para después, pero entramos en ella porque es muy importante. Sí, como habías comentado. Me vais mezclando ahí, sí. Claro, como habíamos comentado un poco de hablar de cuál es el espectro, ¿no? De cuál es el perfil político de los votantes. Aquí, efectivamente, se detectan al menos unas cuantas cuestiones que son muy significativas. La primera, el estancamiento electoral del Partido Socialista es un estancamiento electoral que mantiene el número de votantes, pero digamos que políticamente le lleva a mantener un futuro preocupante. Es decir, si yo fuera dirigente del Partido Socialista, no lo soy, pero si fuera dirigente del Partido Socialista estaría muy preocupado por este partido. Un partido que tiene la gran capa de sus votantes entre los mayores de 50, 60, 65 años, claro, que tiene la gran capa de sus votantes en pensionistas, por tipo digamos, de trabajo, en pensionistas y algunos en parados, y que tiene la gran capa de sus votantes entre, digamos, las personas con menos nivel de estudio, un partido cuyo peso político a la hora de proponer, a la hora de incidir, a la hora de moverse, está siendo estancado y, digamos, queda limitado. De tal manera que yo, y luego podemos seguir con otros, yo, por ejemplo, en la línea del Partido Socialista diría estancamiento y estancamiento preocupante. Mantiene los 5 diputados, pero esos 5 diputados no deberían dar lugar a decir aquí nos quedamos y que no me toquen, sino que deberían ser una llamada muy seria de atención para cambiar no solo el modelo de política que se está haciendo, sino sobre todo el modelo de partido. Sobre todo porque quedan todavía para las elecciones, más o menos no lo sabemos, para las elecciones andaluzas, y esto puede continuar, la progresión, puede continuar adelante, porque esta encuesta es de diciembre, es decir, si se celebraran elecciones en noviembre de este año, si se adelantarán, todavía puede haber una progresión. Antonio. Sí, realmente el análisis del incremento en los votos de Ciudadanos realmente es una suma de factores positivos de un trabajo bien hecho. Se ha hecho un bien trabajo a nivel nacional, con lo cual la marca ha ganado peso, ha ganado visibilidad. Albert Rivera ya se le percibe como un líder y entonces suma su liderazgo. Luego a nivel andaluz se han hecho también muchas políticas positivas que se reflejan también en la percepción de la gente, y a nivel local, que tú mencionabas, a nivel local, antes de diciembre hicimos algún reparto de información de ciudadanos en la calle y la percepción fue fabulosa. Yo recuerdo estar repartiendo información de la actividad política que se estaba haciendo en el ayuntamiento y volaba. Y no solo volaban los folletos y nada más te iban andando y no los veías tirados alegremente en el suelo, sino la gente se los ha quedado y los ha estado leyendo. Entonces, ya antes de las catalanas se percibía esa recepción. Esa recepción en la franja de edad, es verdad que el electorado joven tiene más ímpetu, más vivo, quiere soluciones, quiere ver un futuro a sus vidas, ¿no? Y realmente el partido político que mejor le ofrezca salida a ese futuro, le dé seguridad a un futuro, que crea que va a tener una vida, un proyecto de vida en este país, un proyecto de vida con un empleo, con una calidad de vida, ese partido, evidentemente, en ese electorado va a ganar mucho. En el electorado mayor de 65 años, lógicamente, ya prima la estabilidad, prima la seguridad, pero es un electorado que si cambia de voto es muy fiel al cambio. El electorado joven cambia, y ahí en esa encuesta también se percibe que en esa franja de edad hay un trasvase de voto a Ciudadanos importante, y ese voto es de los más fieles, es decir, una vez que cambian de tendencia, la cambian, ya no van a plantearse la marcha atrás. En la franja intermedia, bueno, pues estamos todos los que somos profesionales con hijos, familia y tal, donde tenemos nuestra actividad profesional, nuestro grado de desarrollo, y ahí donde ya uno sí analiza mucho más cuáles están siendo las respuestas políticas que se están dando. Claro, si tú eliminas el impuesto de sucesiones, ojo, importante. Si tú en Madrid consigues aumentar la baja de paternidad, ojo,
Es una política real. Si tú desarrollas la ley de autónomos para impulsar el crecimiento y el empleo, ojo, esta gente va por el buen camino. Es decir, es verdad que queda mucho tiempo, quedan muchas políticas que desarrollar y aún hay que mostrar, pero se percibe que las propuestas que se hacen, que lo que se está desarrollando es lo que se necesita. Sí. Juanfran, que Bueno, te he visto apuntando. Me ha encantado el concepto de centralidad, que la has centrado muy bien. Sí, muy bien, Estoy completamente de acuerdo con lo que Álvaro has siempre ha dicho. sido de centro, para todo. De centralidad. Centralidad, De centralidad, sí. De Ha centralidad. dicho errejonista, ha puntualizado. En fin, yo creo que hay un análisis muy interesante que se está produciendo en la sociedad española en estos días, en estos meses, que también tenemos que analizar y que es preocupante. Yo creo que es preocupante porque es el partido que está en el gobierno nacional, ¿no? Es decir, yo creo que el Partido Popular está entrando en una deriva como partido que va a desembocar en unas elecciones generales no en noviembre, sino yo creo que va a ser muy pronto. ¿Por qué? Porque las elecciones catalanas le han dado en la línea de flotación al Partido Popular, que se ha pasado de frenada sin solucionar el problema de Cataluña, porque yo creo que el problema de Cataluña no es solo un problema de los independentistas, sino que es también un problema de cómo se le ha estado echando carbón a las calderas para que ese problema tapara otros problemas que también había en España y, de alguna manera, pilotara sobre la polarización de Cataluña el debate en España y tener un poco ese debate ahí, y se han pasado de frenada lo uno y lo otro. Claro, esto ha salido mal. ¿Por qué? Pues porque el Partido Popular ha quedado fuera de juego en Cataluña, su discurso ha quedado fuera de juego. ¿Le ha pasado el testigo a Ciudadanos? Ojo, cuidado, que Ciudadanos tiene una responsabilidad le ha dado muy una importante. mochila grande, Y Inés Arrimadas, que es una política de un gran valor para este país, a mi juicio, tiene en su mano también el futuro, lo puede hundir, porque lo hemos visto con Podemos. Cuidado con lo que se hace con la voluntad popular. Pero vuelvo a lo del Partido Popular. El Partido Popular tiene una situación muy crítica. Si os dais cuenta, en los últimos días han pasado varias cosas de las elecciones catalanas. ¿Es el gran derrotado el PP de esta encuesta? Yo creo que sí, claramente, yo creo que sí, pero refleja una realidad, como digo, refleja que el PP está siendo derrotado en general. ¿Por qué? Este fin de semana, por ejemplo, después de las elecciones catalanas, fijaros lo que ha pasado en la gestión del problema del atasco con la nevada la AP6. En Sierra Nevada, en la Sí. AP6, en Sierra Nevada, en Navacerrada, perdón. Navacerrada, sí. Si os dais cuenta, la gestión de esa crisis ha sido nefasta por el Partido Popular, no solo por el director general de tráfico, que hoy ha puesto un tuit ya Sí, que ha sido de que el estaba en colmo, Sevilla, pero que hay líneas de teléfono. que en Sevilla hay líneas de teléfono. Y el internet ¿no? funciona Internet, muy bien. El wifi. Claro, El por wifi, eso sí, se sí, pudieron sí. haber quedado en los coches El wifi. utilizando el internet Claro, y no tenían pero que volver lo a que casa. pasaba la frío gente. no era Sí, eso. sí. Entonces, bueno, yo creo que esto demuestra la descomposición un poco en las líneas generales que se está viendo al Partido Popular. Hoy Rodrigo Rato en el Congreso de los Diputados ha estado sembrado, y esto demuestra, sembrado en el sentido de que Sí, una Guindos- persona Guindos condenada no comparte eso, Sí. lo que tú estás diciendo. o de Guindos. precondenada, una persona con un informe de 300 páginas de Hacienda o 600 diciendo que es tiene irregularidades y tal, pues ha empezado a disparar al ministro, a Rajoy, a la ministra de Trabajo, a todo el mundo, es decir, disparándose entre ellos, y esto es un síntoma de descomposición. Totalmente. Que puede estar ocurriendo en el Partido Popular. Cuando Rajoy dice en España hemos avanzado mucho, está intentando autorreafirmar su mensaje. Algo está ocurriendo en el Partido Popular y algunos datos tienen de que algo no va bien. Entonces yo creo que eso la encuesta lo refleja claramente, porque además la corrupción va a seguir golpeando los casos de corrupción al Partido Popular en el tiempo que queda, y le queda mucho recorrido, ¿no? Bueno, sí, quiero decir, si vamos también un poco, hemos hablado antes yo hablaba antes de la preocupación del estancamiento del PSOE, si vamos a los perdedores de alguna manera en la encuesta, ¿no?
Yo creo que está claro, el gran perdedor, estoy con vosotros, es el Partido Popular. Ocurre una cosa muy curiosa con el Partido Popular, y es que hasta ahora daba la impresión de que había estado frenando su propio desgaste de acción de gobierno y su propio desgaste por los casos de corrupción que vienen sucediéndose día tras día, es decir, que sigue abriéndose casos, juicios, imputados, investigaciones. Efectivamente, que de alguna manera los frenaba basado en dos cuestiones. Una, el tema catalán, que ha tratado de dimensionarlo al máximo para que ocupara todo. Y segunda cuestión, la propia, permitidme que lo diga, la propia meme de los partidos opositores, que en ocasiones se han dedicado a pelearse entre ellos, entre sus propias filas, a no tener claro el discurso, a hacer política estrictamente interna, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues me refiero a las pugnas que ha habido dentro del Partido Socialista, las que ha habido dentro de Podemos, dentro de Ciudadanos han sido menos significativas, o si las ha habido, no han salido tanto, ¿no? De tal manera que con esto ha frenado un poco, pero ha llegado el momento en que se ve incapaz de seguir frenando este desgaste, y entonces hemos asistido después de Navidad a una cuestión muy curiosa: celebrar las elecciones del 21D, conocidos los resultados, digamos el mapa político sigue siendo el mapa político que había, no hemos avanzado, empieza un desgaste en la acción de gobierno del PP, el PP empieza a desgastarse. Y lo que puede preocupar a Rajoy es que este desgaste acumulativo, que no se ha producido durante este año y medio, se empieza a producir ahora aceleradamente. Es decir, lo que puede preocuparle a Rajoy es que el desgaste sea ahora continuo y duro. Y eso ¿Por eso lo de adelantar elecciones? Es posible, es posible. Lo de adelantar elecciones. Antes de todas maneras, adelantaría Susana. Hay que recordar que Rajoy es muy reticente a adelantar elecciones, ni a hacer un movimiento Sí, nunca. pero no tiene el presupuesto, es decir, tiene una situación parlamentaria muy ahora delicada. mismo no tienes presupuesto, pero es una persona especialmente inmóvil en lo político, Sí. ¿no? Entonces, que de ese paso de adelantar unas elecciones es difícil, es complejo. es difícil. complejo. Yo creo cuando que su silla, perdona, Sí, Álvaro, sí. cuando yo creo que internamente su silla está bailando, ¿eh? Porque cuando hay un fracaso tan profundo y genera una crisis interna de unas dimensiones que no conocemos, pero que se empiezan a visualizar, empieza a temblarle su silla y tiene que reafirmarse, que fue su discurso del inicio de 2018, que fue reafirmándose en que su política era la correcta. Y yo creo que internamente se están planteando, y él tiene que conseguir ganar una estabilidad que no tiene, y no puede plantearse una elección en una situación inestable internamente. Yo sin embargo, esto no. Quiero decir, lo de que alguien le mueva la silla a Rajoy en el PP, esto sí que no lo veo. Yo lo veo Quiero decir, difícil. el PP es un partido. Bueno, todo es posible. Es un todo partido posible. no solo conservador en la ideología, sino en la estructura, en el movimiento profundo. Es muy difícil que Ha haya. empezado el baile, es verdad que ha Pero empezado... muy difícil que haya rebeliones o microrebeliones en el PP. Y desde que Esperanza Aguirre, espoleada por Aznar, digamos, trató de alguna manera de moverle la silla a Rajoy, en el Partido Popular se ha instalado la más absoluta tranquilidad y calma. Lo que pasa es que Rajoy... Bueno, Aznar ya apoya a Ciudadanos, ¿eh? Sí, Manuel Valls, Ojo. el expresidente de Francia. Algún acercamiento que si yo fuera ciudadano también me preocuparía mucho. Saldría corriendo, porque coincidir con Aznar en este país ahora mismo es garantía de fracaso, ¿eh? Es garantía de fracaso. Sí, pero tú completo. sabes que Manuel Valls, que fue de Partido Socialista, fue de Partido Socialista en Francia y presidente de Francia, se ha posicionado con Ciudadanos. Es decir, realmente por ambos lados el posicionamiento es a una postura que ellos creen que es sensata dentro de las políticas que en este momento se necesitan, ¿no? Entonces recibe apoyo a un lado y a otro, ¿no? Que sean más o menos cuestionables, pero por eso son apoyo al final. Aznar puede ser el abrazo del oso. Es que el de Aznar no es de un lado, yo diría que es de abajo y te ciega la hierba debajo de los pies, ¿no? O sea que el de Aznar, cuidado. Pero bueno, esto es una impresión personal que no va a la encuesta. Quiero decir que gran perdedor, en resumen, Partido Popular. Creo que aceleradamente a lo largo de estos meses, si el Partido Popular sigue manteniendo una tónica de gobierno que no es de tomar la iniciativa, que no es de adelantarse a los acontecimientos, que es ir a remolque de ello y que por tanto es tener una acción de gobierno básicamente inercial, creo que sufrirá un desgaste profundo, político y por tanto electoral. Hay otro capítulo que es el que vamos a ver en tan solo 3 minutos después de esta pausa, que es el de los líderes. La única que tiene una nota positiva y es un 5,02, es Susana Díaz. A partir de ahí todos están por debajo del 5, pero el segundo posicionado es Juan Marín. El dato, lo decía ayer el líder de Ciudadanos en la provincia, Luis Salvador, el dato es el de que más del 70% conocen a Juan Marín.
Vamos a ver si ahora es los granadinos, 70% de los granadinos. Si creemos que es más todo esto bueno que está ocurriendo en Ciudadanos solo de lo que está ocurriendo en Andalucía, también en Granada, o que todo tiene algo que ver en el conjunto. Esta es la explicación que yo antes no hacía bien. 3 minutos y volvemos enseguida y seguimos con los líderes y con las notas que han sacado. Muy bien. Venga, seguimos en este primer Granada Debate de año, de este 2018. Decía 5,02 Susana Díaz. A partir de ahí, el líder de Ciudadanos es Juan Marín, el que tiene un 4,87, y a partir de ahí van todos cayendo en barrera. La peor valorada es la secretaria general de Podemos, Teresa Rodríguez, con un 4,11. Llega al 4 raspado. ¿Qué os parece esto de las notas? Tiene mucho aliciente y tiene mucho, seguro, letra pequeña todo lo de las notas, pero está claro que aquí, está claro que la única que aprueba es Susana, y con un 5. Yo de todas formas tengo otras Yo tengo notas. otros datos. Yo tengo otros datos, sí. A lo mejor yo le he dado mal. Que coincide con tu valoración general. dime. Pero no, los datos son eso. A ver qué datos tienes. A ver si por quiero- ejemplo, sí. Teresa Rodríguez 3,69, Antonio Maillo 4,31, 4,75 Sí, Juan Marín, cierto, 4,20 cierto. Juanma Moreno y 5,02 Sí. Susana Díaz. Susana Díaz, Vale. sí. Es verdad que me equivoco yo en la de Teresa Rodríguez. Bueno, que es peor todavía, que baja del 4. que baja del 4. Y la de Juan Marín, que la subió a 4,80. A 4,80. ¿Y cuánto tiene? Tanto, y 4,75. 4,70 y... Como buen profesor le ha 4,75. subido la nota. Es- 4,75. Ah, vale, estaba viendo la diferencia entre hombres y mujeres. Yo es que ya me he ido más para allá, Sí, ¿vale? sí. No obstante, la única que aprueba es Susana. Sí, bueno, yo creo que esto es una realidad que sucede también en las encuestas en general, que la persona que siempre va destacada en la encuesta y que logra mayor apoyo popular, como en el caso de la encuesta, es la que se le destaca también. Hombre, Susana yo creo que tiene un liderazgo en Andalucía indiscutible. Otra cosa es que te guste más o te guste menos, pero lo que no cabe duda que eso refleja que es una persona con proyección y con liderazgo y con capacidad de comunicación, que yo creo que no todos los líderes en Andalucía tienen esa capacidad de comunicación. Y Susana la tiene, y yo creo que es una comunicadora nata, ¿no? En ese sentido. Luego, hombre, el líder de la oposición, Juanma Moreno, yo pienso que es un buen chico, pero que le falta todavía por hacerse en Andalucía, y la encuesta es lo que refleja. Juan Marín, yo creo que refleja su buen talante. La gente, al final, la valoración de los líderes, lo que valora es su talante, ¿no? En ese sentido, ¿no? Antonio Maillo, a mí personalmente me cae muy bien y creo que es un líder que sale peor reflejado de lo que en realidad la gente que conoce a Antonio Maillo luego lo valora, y Teresa Rodríguez está recogiendo a veces lo que siembra, que es más controversia y, en fin, y crispación, que yo creo que salen peor valorados los líderes que generan, o que la opinión pública dan la imagen de más crispados, ¿no? En ese sentido. Yo un poco en ese sentido, como ya ha apuntado Juanfran algunas de las cuestiones, yo me voy a tratarme de referir a otras complementarias. Una, no deja de ser muy paradójico que Antonio Maillo, que es el líder de Izquierda Unida en Andalucía, que a nivel nacional, que en España está dentro de, es decir, que directamente la persona que ejerce el liderazgo en Izquierda Unida, Garzón, está dentro de Podemos, pues sí, no deja de ser significativo que Antonio Maillo tenga mucha más capacidad de liderazgo, imagen pública, que la que sería, digamos, su jefa de fila en Andalucía en una hipotética unión Izquierda Unida-Podemos, que es Teresa Rodríguez, que efectivamente pues tiene una puntuación muy baja y es fruto, pues yo creo, de la política tan poco centralizada, en el sentido de tampoco en la centralidad del tablero de juego político que está haciendo, es decir, política muy radical en algunas ocasiones, política muy fuera de la que más rechazo genera. La que más rechazo genera, muy fuera de las preocupaciones de la gente, y política con unos modos que últimamente parece que intenta templar, pero que en general han sido unos modos no muy adecuados, ¿no?
Entonces, en este sentido, es significativo que Izquierda Unida tenga un líder con mucho potencial político, como es Antonio Maillo. Es significativo que ese potencial político pudiera, porque es una de las posibilidades, y de hecho es ahora mismo nacionalmente la que está vigente, pudiera no utilizar todo ese potencial político y todo ese potencial de liderazgo para someterlo a una líder que está en declive y a una líder que en definitiva yo creo que tiene también los días contados en Andalucía. Y de otro lado, otra valoración también, la de Juan Manuel Moreno. Yo creo que Juan Manuel Moreno ya sí tiene que ir pensando que ha agotado unas cuantas convocatorias. Es decir, que Juan Manuel Moreno lleva ya unas elecciones presentadas, Juan Manuel Moreno lleva ya unos años de liderazgo en Andalucía, Juan Manuel Moreno es muy conocido y Juan Manuel Moreno tiene detrás un gran partido como el PP y un nivel de voto muy grande. Que con todas esas circunstancias favorables siga teniendo un 4,20 de puntuación política, pues yo pienso que es muy preocupante para el PP y para Juan Manuel Moreno. Sobre todo que es el segundo que más rechazado. Después de Teresa. Es decir, que esto significa que el Partido Popular, después de insistir durante tantos quinquenios, durante tantos lustros, con arena y sin conseguir, presentar un líder que seguía teniendo esa imagen un poco pues de elitismo, de, digamos, entre comillas, de señorito que no llegaba a la ciudadanía en Andalucía, pues yo creo que el Partido Popular sigue sin encontrar un líder que pueda cuadrar, que pueda cuajar y que por tanto sigue teniendo una cuestión pendiente, encontrar un líder en Andalucía que pueda remontar con las favorables condiciones que tiene en la encuesta. Sí, realmente la valoración de esa nota es reflejo de múltiples aspectos. Una cosa es la propia trayectoria del político, en este caso Tomás de Maillo, pues lógicamente hay una trayectoria bastante más extensa, donde se le ha percibido, ha dado tiempo a que su electorado y el contexto global le perciba, pues eso a la vez también del talante o de las formas, ¿no? En ese sentido, bueno, pues Teresa, sus formas no son especialmente de un talante positivista, sino generalmente son siempre críticas muy duras y muy negacionistas, ¿no? Y eso al final resta, porque la gente, el votante lo que quiere son soluciones, no siempre no. Y la trayectoria no le compensa, porque su trayectoria es tan corta, encima negativa, pues claro, tiene una evaluación muy mala. Y además, por ejemplo... Perdona que apunte ahí. Fíjate si le resta que el 53% de los votantes en general la valoran negativamente. Sí, es decir, más de uno de cada dos votantes, de uno de cada dos, tienen una opinión negativa, no neutra o positiva, sino negativa. Totalmente negativa. Entonces, además eso es insostenible. Esto tiene un fundamento, es decir, por ejemplo, cuando es por apostillar un poco lo que tú dices y abundar en eso, ¿no? El problema de Cataluña, cuando se ha dado el debate de Cataluña, que ha inundado todos los medios de comunicación, la postura de Teresa Rodríguez y su grupo han sido apoyar las tesis de la CUP fundamentalmente. Cierto. Y de alguna manera eso en Andalucía le produce un desgaste. Yo creo que es el desgaste que está viviendo ella, ¿no? Disculpa. Sí, no, nada, Juan, ningún problema. Bueno, es cierto que se suma la trayectoria. Luego, evidentemente, también la nota valora y va en gran medida en función de tu grado de conocimiento. Claro, Susana Díaz, en este caso, lógicamente, como presidenta de la Junta de Andalucía, es muy conocida, tiene todos los medios, el poder, el gobierno, la acción, y entonces sería horrible que hubiera suspendido. Es decir, es entendible que es muy conocida, que tenga una nota... Rajoy, en cambio, suspende. Suspende, sí, por eso digo que es horrible en el caso de ella, ¿no? Porque, bueno, se mantiene en el intermedio, ¿no? Y luego, evidentemente, en el caso de Juan, pues lógicamente se suma dos cosas, ¿no? Que no es muy conocido, realmente, en la práctica, o sea, aunque haya un 73%, realmente los que se conocen son los cargos institucionales. En Granada tú le preguntas a la viandante, preguntas por quién es el alcalde y sí reconocen quién es el alcalde, ya le preguntas quién es el portavoz de tal y ya no. Entonces, porque tienen visibilidad los cargos institucionales. Sí. En el caso, claro, porque tengan todo un 73% de conocimiento y Susana un 90 y mucho, ¿no? Hombre, la Susana 96. Es razonable, 96, totalmente razonable. ¿no? Sí, pero perdona, no hay que confundir el grado de conocimiento con la valoración. Quiero decir, más grado de conocimiento significa que más gente puede aprobarte y más gente puede rechazarte. Es decir, más grado de conocimiento significa simplemente que la nota es mucho más válida desde un punto de vista universal. Pero la nota es la nota. Por supuesto, quien te conoce te valora. O sea, evidentemente, quien te conoce te valora positivamente en el sentido que hablamos antes del talante. Sí, es decir, si tuviéramos, digamos, para que lo entiendan nuestros telespectadores, si tuviéramos una distribución, digamos, eso significa
que en Susana Díaz el grado de conocimiento es muy amplio y la desviación de ese conocimiento es más pequeña. Es decir, está todo centrado, la nota, en un punto muy central, que es la valoración que tiene. En el caso de otros líderes con menos conocimiento, significa que la valoración puede estar igual, pero que significa que al haber menos desconocimiento puede variar con mucha más facilidad hacia un lado o hacia otro. ¿Cómo se nota que es el de números? Sí. Bueno, tampoco para que lo extienda nuestro electorado. de profesorado. Yo voy a hablar de distribución estadística y todo esto, pero no entro ahí para que lo entiendan nuestros telespectadores, ¿no? Entonces, Susana Díaz, la verdad es que tiene un gran valor, y es que solo la rechaza el 27,8%, teniendo la responsabilidad de gobierno. Cuidado. A Juan Marín, por ejemplo, lo rechaza el 29,7%, ligeramente más, no mucho más, pero 2 puntos más. Pero es que Juan Marín no gobierna, y gobernar desgasta mucho. Gobernar genera tomar decisiones que son rechazadas, que son criticadas, que a veces te hacen la diana de las críticas políticas, y si mañana llueve y se moja uno y no hay taxis suficientes, esto es culpa de Susana Díaz, y si pasado mañana hay un atasco por gripe, esto es culpa de Susana Díaz. Es decir, que gobernar significa un grado alto de crítica, y gobernando tener solo un 27,8% en contra es un dato muy positivo. ¿Y cuál es su punto a favor? Su punto a favor es que, digamos, con una posición de centralidad del tablero, que yo ahí sí la destaco también, pues solo tiene, digamos, solo un 27,8% en contra y un 43% que la valora neutralmente. Es decir, que no genera rechazo, que en todo caso genera expectación. Vamos a ver qué dice, vamos a ver qué hace. Los míos me apoyan, hay algunos que me rechazan, pero la mayoría de la población está, digamos, ante una expectativa neutra. Eso es importante. En este punto creo que es importante también, porque en Granada no puede pasar desapercibido lo que ha pasado en relación con el posicionamiento con respecto a la sanidad pública y con respecto a otros problemas que ha habido, ¿no? Entonces, una encuesta de este tipo tiene que reflejar esa realidad, ¿no? Y en cambio vemos que, pese a las figuras emergentes del ámbito de YouTube y Facebook, ¿vale?, de las redes sociales, vemos cómo el desgaste electoral es mínimo. Quiero decir, en el sentido de que si este movimiento que está pensando, y se oyen rumores de que se va a presentar a las elecciones para captar el voto descontento y tal, la encuesta no refleja, desde luego, que eso vaya a tener éxito, ¿vale? Igual que refleja lo del Partido Popular y su caída, no refleja que haya un desgaste importante como para que ese desgaste que aparentemente se ha dado por el ruido ambiental que se ha generado en las redes sociales se produzca luego desde el punto de vista electoral. Bueno, ahí Juan, a ver, Juanfran, también es cierto que esa encuesta es provincial, no es de la capital. Entonces, claro, no podemos extrapolar una encuesta provincial a una encuesta de la capital, que es donde se ha generado todo ese desgaste. Ya lo he dicho yo antes, pero tiene un peso importante. Claro, sí, siempre un gran número de encuestas era de la capital. Claro, pero ese desgaste, claro, en principio todos hubiéramos pensado que debería haberse reflejado en la encuesta. Para quien ha trabajado ese desgaste es preocupante, porque todo ese esfuerzo que ha tenido su éxito necesario en la difusión, que era algo que había que conseguir, si tenían intención, o la tienen, de ir por el camino político, ojo, no parece que hayan arañado donde pensaban que iban a generar esa confrontación que ha buscado constantemente con la presidenta, ¿no? y con el Partido Socialista. Realmente han tenido su labor, que era necesaria, que era para movilizar a la población, para manifestar el rechazo a la fusión hospitalaria, pero yo no sé después lo que van a hacer. Y luego, evidentemente, Álvaro, y luego respecto ya al tema de cómo se refleja la percepción, lo cierto es que si uno analiza esa encuesta en términos absolutos de proyección de diputados, si uno analiza las valoraciones de los líderes, si uno analiza el grado de rechazo, y yo lo veo de una perspectiva, yo me seduce ver que hay muy poco rechazo a Ciudadanos, que hay mucha fidelidad, se ha ganado fidelidad de voto en proyección, y se ve que ya no es solo el hecho de que haya una figura fija de 3, no, 3 que pueden ser más, porque la cosa está en que todos los datos son favorables sin contar el efecto de las catalanas. Entonces, claro,
esa encuesta, que son siempre puntuales en el momento en el que se hacen, ojo, quisiera yo ver en qué situación nos encontramos en enero de 2018. Sí, pero tiene mucho que ver, por ejemplo, perdona Álvaro si querías Sí, hablar, adelante, tiene mucho que ver cuando analizas los datos por dentro también, te das cuenta que la mayor preocupación de la población a la que se le ha hecho la encuesta es el desempleo. ¿Vale? Con el 79, hombre, estaría bien que no fuera el desempleo en una provincia como Granada, ¿no? Pero con un 79% de los encuestados. Y la segunda es la sanidad pública, con una preocupación 10 veces menos, el 7,6% de preocupación. Es decir, que estamos hablando de que efectivamente la sanidad pública no ha sido una de las grandes preocupaciones que los encuestados han manifestado, ¿no? El 7,1% y la corrupción el 4,9%. Es decir, estamos hablando de que el desempleo lo colocan, el foco de la preocupación lo colocan en el desempleo. Eso correlaciona un poco con lo que estábamos diciendo de que el desgaste no es tan importante con los temas de la sanidad pública como se ha planteado. Yo me quería referir un poco a esto, es decir, a lo que no aparece en la encuesta, porque no puede aparecer, quiero decir, porque no es una opción que esté todavía establecida, ni que se sepa que vaya a presentarse a las elecciones, ni por tanto se puede preguntar a los ciudadanos sobre lo que formalmente no existe ni tiene nombre, ¿no? Pero podríamos nosotros en todo caso hacer hipótesis sobre ello. Es decir, está claro que en Granada y en otros lugares, en Huelva, en Cádiz parcialmente, en Jaén, ha habido, digamos, unos movimientos ciudadanos de contestación fuerte, podríamos decir. En Granada particularmente, que es donde nos estamos refiriendo, pues el encabezado por el autodenominado, el mismo se llama así, Espirimán, o el doctor Jesús Candel, ¿no? De momento está claro, es decir, parece que hay unas indicaciones de que ese grandísimo movimiento, esas 50.000 personas que parece que se han movilizado, se han unido en defensa de algo en lo que creían, que era la defensa de servicios públicos esenciales como es la sanidad, ¿no? Y en los que muchos creemos y pensamos que hay que defenderlos y posicionarlos como una de las principales garantías sociales a ofrecer, ¿no? Pero, digamos, eso no significa sistemáticamente que las personas que hayan participado y estén de acuerdo en esos movimientos opten por una opción política seguidista para con la persona que lo ha encabezado. Que incluso muchos pueden votar al PSOE. Pero lo segundo, no quiero decir que lo segundo que iba a decir ahí, supongamos que finalmente el doctor Candel acaba presentándose a unas elecciones autonómicas, como es su idea. O supongamos que lo hace en una amalgama, digamos, de descontentos, por así decirlo, la amalgama de descontentos de Granada. El Juntos por Granada, el doctor Candel, supongamos que esa amalgama de descontentos cristaliza en una candidatura a las elecciones autonómicas. ¿Quién sería el más perjudicado? Bueno, pues yo creo que el Partido Socialista haría palmas con la oreja. Al Partido Socialista no le va a quitar muchos votos el doctor Candel, no le va a quitar muchos votos, precisamente porque se nutre, porque el discurso es un discurso, por así decirlo, antisusanista, a veces con tintes, a veces o en muchas ocasiones, agresivo, de mala educación, de falta de manera, fuera de forma y de marcos de entenderse normalmente la gente. Entonces al Partido Socialista no le va a quitar a muchos votos, le va a quitar votos probablemente al Partido Popular, le va a quitar votos probablemente a Podemos. Es decir, le va a quitar votos si se presentara una candidatura del doctor Candel a las opciones que se sitúan ahora mismo fuera de esa centralidad política, porque la figura del doctor Candel es una figura netamente que se sitúa, digamos, un poco fuera de esa centralidad política en cuanto a forma, en cuanto a manera, no en cuanto a la reivindicación, ya digo que la hemos discutido aquí y que comparto en buena medida. Entonces, yo creo que el Partido Socialista sería el más interesado en que esa candidatura se presentara y el Partido Popular y Podemos los más preocupados por los votos que pudiera arrastrarle, ¿no? Me explico por tercera vez y a ver si ahí ya podemos poner... Pregunto, con todos estos datos, la gente, los granadinos, ¿vota a Susana, vota a Juanma, vota a Juan Marín o vota al partido? Quiero decir, ¿tendrá también el partido en base lo que se hace en Ciudadanos Granada, el Partido Popular en Granada, el PSOE en Granada, mucha culpa, para bueno y para malo, de que se vote o no se vote? ¿O creéis que se vota porque Juan Marín o porque Moreno Bonilla es el que queremos tener dentro de la Junta de Andalucía? ¿O creéis que es una mezcla de todo? Bueno, una mezcla de cosas. Realmente cualquier voto, el voto oscila. Depende, muchos ciudadanos
cambian de voto en función del tipo de elección a la que van a votar, si son municipales, autonómicas o nacionales. Pero es cierto que cualquier voto, cuando un votante, yo creo que cuando un votante, y más, creo que sale la encuesta, cuando un votante decide en función de qué percibe de la marca que está planteándose, qué le aporta esa marca. Luego, detrás de la marca, qué liderazgo hay en esa marca, cómo se visualiza, si lo que hablamos del talante, la trayectoria, es decir, un talante abierto, es muy negacionista. Y luego, por supuesto, evidentemente, luego está lo institucional cercano, es decir, cómo se ha movido esa marca en las políticas locales y si se percibe que en la suma coinciden o lo ven en la perspectiva de que le va a apoyar y le va a dar un futuro a su vida. Claro, las políticas locales condicionan mucho, son las más cercanas, siempre, son las que te afectan en el quehacer diario, en tu metro, en el autobús, en la iluminación de tu ciudad, en la iluminación de Navidad. Tú percibes que las cosas se hagan bien. Luego, evidentemente, lo cercano, la siguiente capa es el autonómico, pero evidentemente hay uno muy definitivo, que siempre es el nacional, puesto que ahí donde se perciben son las políticas serias, las políticas que afectan con más profundidad a las leyes al empleo, que es la gran preocupación de los granadinos, y es totalmente comprensible con la altísima tasa de paro que tenemos en nuestra provincia. Claro, si tú te ofrecen soluciones, tú ya analizas, marcas, liderazgos, soluciones, es una suma un poco de todo. ¿Cuánto suma cada uno? Pues depende del protagonismo de cada líder, ¿no? Depende del protagonismo de cada líder, depende de la visibilidad de la marca. Me extraña que la gente vote a Teresa Rodríguez por Teresa Rodríguez. Quiero decir, lo votará más por su partido, un 85-90% por su partido, que por ella. O en el caso de Juan Marín, que por Granada no ha venido mucho, a lo mejor los granadinos no conocen a Juan Marín. Y esto es opinión personal propia. Sí. Para poder votar, yo creo que los votantes que voten más a Ciudadanos será un alto porcentaje, en su mayoría, por el partido antes que a Juan Marín. Los partidos tienen marcas hechas y en esas marcas incluyen un ecosistema propio en el que de alguna manera se insertan los electores. Es decir, que la marca PSOE es una marca hecha, la marca PP es una marca hecha, la marca Ciudadanos es una marca en definición, es una marca que se va perfilando cada día, y la marca Podemos también. Y, por ejemplo, no tenemos más que ver cómo ha cambiado la marca Podemos desde hace 3 años hasta ahora, totalmente. Desde que se presentó a las elecciones europeas hasta ahora. Ha ido definiéndose, ha ido cambiando, ha ido perfilándose, ¿no? Entonces, en cada ocasión, un ciudadano, cuando deposita el voto, lo hace por un conjunto de factores, efectivamente, que es la marca hecha, la impresión general que dan los líderes nacionales, la impresión, si son elecciones autonómicas, la impresión que dan los líderes autonómicos, y marginalmente, pues los últimos acontecimientos políticos que han tenido cierta trascendencia y que hayan podido quedar grabados en la memoria de los ciudadanos, del elector, de la electora, y a la hora de depositar su voto. Hay una cuestión que los partidos tienden a no apreciar y que yo creo que es importante, y es que son importantes también los líderes locales, no solo para las elecciones locales, no solo para las elecciones municipales, no solo cuando se decida alcalde, sino también los líderes locales que van en una lista autonómica. Porque esto es muy importante, y los partidos tienden a pasar, a obviar esto, es decir, tienden a decir, tenemos nuestro líder autonómico, tenemos a Susana Díaz, o tenemos a Juan Moreno Bonilla, o tenemos a Juan Marín, tenemos nuestro líder autonómico, y lo demás un poco pues va de coro, va arropando a esto, ¿no? Yo creo que cada vez hay que entender que el ciudadano, que el elector, que la ciudadana tiene o quiere un contacto más cercano con el diputado, con el que lo representa. Yo creo que deberíamos ir caminando a hacer, digamos, una democracia más cercana al ciudadano, más al estilo inglés, más estilo de condado, más donde cada uno se tiene que jugar realmente su escaño y su voto, claro, su escaño y su voto, y no depender del arrastre de una marca y un partido nacional en exclusiva. ¿Por qué? Pues porque lo segundo hace de estímulo y hace de competencia para tener realmente a gente buena, gente entregada, gente preparada en política, y lo segundo lo que hace es, digamos, seguidismo en política, claro. Es decir, aplauso sordo, aplauso ciego, claro, a lo que diga el líder, ¿no? Hay que pasar del representante perdido en la nube del Parlamento al representante que defiende tu circunscripción, tu provincia en el Parlamento. Y eso es muy importante porque cuando hay una provincia como la nuestra, en donde tenemos ese cierto grado de atraso, sobre todo en infraestructura y en desarrollo como proyecto de provincia, es fundamental que el político, el diputado que se escoja, tenga realmente esa vocación de defensa. Esa vocación de defensa de tu provincia. Y en este sentido, sí suma probablemente a la marca el hecho de que
en este caso, pues Luis Salvador, que es el diputado nacional, ha mencionado rules. Rules. Por fin se habla de rules en el estrado del Congreso de los Diputados. Y no una, varias veces. Por fin se habla del AVE de Granada en el Congreso de los Diputados. Hay alguien que de verdad se preocupa por mencionar allí y manifestar cuáles son los problemas de nuestra provincia. Y eso es fundamental, porque yo le pediría a mi diputado, es que es verdad, está dentro de un conjunto de un partido que defiende políticas de partido, pero por favor, dedícale el 95% de tu tiempo a defender tu provincia. Y eso es fundamental. Y en este caso, yo sí puedo decir que en política local, como se ha hecho en el ayuntamiento, pero a nivel nacional se han hecho políticas de defensa muy claras de los ejes centrales de desarrollo de esta provincia. Lo ha hecho Luis, y eso se recoge se percibe como que hay alguien que por fin denuncia y da soluciones y enfoca al gobierno a dónde tiene que ayudar a la provincia de Granada, en los ejes de desarrollo que son definitorios. RULE, línea 400, el AVE, por favor, lo necesitamos. El acelerador. Y eso suma todo, ¿no? Lógicamente, un dato pero solo, en cuanto a, y va a ser rápido, en cuanto a la figura local de la que estabais hablando. Elecciones municipales de 2015. Partido Popular consigue 39.063 votos. 39.063 con todo resultado, a la cabeza. Esto es 2015. Meses después, pocos meses después, mismo partido, distinto candidato, en este caso era Rajoy, 58.000. De 39 a 58. Al final, la figura sí que cuenta. Sí, bueno, también la participación también fue mayor. Y el tipo de elección. Fue mayor, es verdad que fue mayor, es verdad. En 15.000 personas. Sí, si lo cuentas en número de votos, te puedes equivocar. A ver, con respecto a este tema que es muy interesante, el sistema político español tiene muchas ventajas, en el sistema electoral español, muchas ventajas y también tiene sus inconvenientes. La elección de líderes de los partidos y de la élite de los partidos, no solo en España, sino en otros países, por el sistema que tenemos, pues también tiene y está muy puesto en entredicho, también tiene sus dificultades. Claro. Álvaro ha puesto el ejemplo de cómo lo elige, que es el Partido Popular, que es un poco democrático, pero es menos democrático que en otros partidos. Por ejemplo, la irrupción de las... Tengo que dar a 20 segundos cada uno, sí, Juanfran. La irrupción de las primarias ha mejorado en ese sentido, pero yo diría... de verdad, un paso de personalismo, es decir, creo que lo importante es que si se va a defender algo, el AVE, y aprovecho que tú lo has dicho, si se va a defender el AVE, si se va a defender el acelerador de partículas, proyectos que para esta tierra suponen un avance importantísimo con respecto a otras que lo tienen, hay un hecho diferencial y es que todo el mundo está agrupado en un proyecto común, sin nombre y apellido, sino intentando sacar un proyecto común por la provincia. Y esta es una cultura que en los partidos en general y en Granada en particular está bastante poco enraizada. 15, Álvaro, te ha quitado 5. 15, los últimos 15 segundos, pero tiene que ser muy breve. Muy breve. Me voy a referir a un partido del que apenas hemos hablado, que es Izquierda Unida. Sí. Actualmente Podemos tiene 2 diputados en el Parlamento andaluz, 1 tiene Izquierda Unida, en total suman 3. La encuesta daría que Izquierda Unida mantiene su diputado y es Podemos el que tiene la bajada de votos, el Podemos el que lo pierde. Yo creo que Izquierda Unida haría un mal negocio si vuelve a hacer una unión con Ciudadanos para las próximas elecciones. Con Podemos. Perdón, con Ciudadanos, disculpa. Con Podemos, la presión del tiempo. Sí. Con Podemos para las próximas elecciones. Por tanto, atención, porque a veces sumar da la impresión de que suma, pero no suma. Claro. Y en esta ocasión Izquierda Unida mantiene un tanto por ciento mucho más elevado de votantes presentando. Araña más que Podemos. Antonio, para terminar. Bueno, pues para terminar, el análisis de la encuesta, bueno, básicamente es que hay un cambio de marco importante. Cada vez la marca Ciudadanos es mejor percibida en todos los datos. Probablemente los resultados estén por encima ya de los resultados de esta encuesta, porque todos son en general positivos en cuanto a la percepción, las políticas y todo. Es cierto que nos queda mucho camino, hay que seguir trabajando en la provincia por sacarla adelante. Y Juanfran, en el AVE y en otras de las defensas que se han hecho
en Madrid en el Congreso se han hecho presentando las de Ciudadanos, pero firmando todos los partidos, consiguiendo un consenso, firmado unanimidad para firmar el AVE, el acelerador, todo. Lo vamos a dejar aquí. Que es en positivo, no hay que ir en positivo. Juan, Fran, Álvaro, Antonio, gracias a los tres por estar aquí. Ha sido muy ameno. Gracias. Muchas gracias. Lo dejamos, mañana volvemos en clave provincial. Hablaremos de la provincia. Sean felices.